Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar las estadísticas no paramétricas. Mi nombre es Lucio. Fernando. Fernando Lalde. Dentro de la definición de estadística no paramétrica, encontramos que la estadística no paramétrica estudia las pruebas y modelos cuya distribución no se ajusta a los criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida previamente, pues son los datos observados los que la determinan. La estadística no paramétrica intenta averiguar la naturaleza de una variable aleatoria para suponer cómo es que se comporta. En sí, el objetivo de la estadística no paramétrica se los voy a explicar brevemente. Existen tipos de distribución de probabilidad sobre los que trabaja la estadística paramétrica. Y cuando no sabemos a qué tipo de distribución de probabilidad corresponde una variable, pues no sabemos qué cálculos utilizar. Si no sabemos qué tipo de distribución de probabilidad tiene un fenómeno, no podemos realizar estimaciones como si realmente supiéramos cómo se distribuye. Este es el objetivo de la estadística paramétrica, permitir conocer la distribución para que podamos ir al siguiente paso. Rangos de Wilcoxon. La prueba de los rangos con signo Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Esto es una comparación del rango medio de dos muestras relacionadas donde los datos pueden ordenarse de mayor a menor y viceversa. Esta se utiliza principalmente para determinar si la diferencia entre ellas se debe al azar o no, y también se utiliza como alternativa a la prueba a la prueba T-Student, cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. Aquí les dejamos la fórmula de lo que de estos rangos. Prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica, alternativa a la prueba T-Student de muestras independientes. Esto quiere decir que es una prueba de hipótesis estadísticas utilizadas para determinar si una medida poblacional desconocida es diferente de un valor específico. Esto es una comparación del rango medio de dos muestras independientes, donde los datos son variables ordinales o continuas. ¿Para qué se utiliza? La prueba U de Mann-Whitney se utiliza para comparar dos medidas muestrales que provienen de la misma población, así como para probar si dos medidas muestrales son iguales o no. Esta en sí se utiliza para la comprobación de la heterogeneidad de dos muestras ordinales. Para calcular el estadístico se asigna a cada uno de los valores de las dos muestras su rango para construir. Y a continuación les dejamos la fórmula que se utiliza en estas pruebas. Prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis es una extensión de la prueba U de Mann-Whitney. La prueba es un análogo no paramétrico de análisis de variancia de un factor. Esta detecta diferencias en la ubicación de distribución. La prueba supone que no hay ningún orden a priori de la población K, de las cuales se extraen las muestras. En resumidas palabras, esta prueba es una prueba no paramétrica que no asume normalidad en los datos, que asume bajo la hipótesis nula. Y esto, bueno, en sí asume que los datos vienen de la misma distribución. Principalmente se utiliza, eh, principalmente sirve para probar si un grupo de datos proviene de la misma población. En sí, la fórmula se las vamos a dejar aquí.
8.4 Prueba de Friedman, que es: esta prueba es un método que consiste en ordenar los datos por filas o bloques, reemplazándolos por su respectivo orden. Al ordenarlos se considera la existencia de datos idénticos. ¿Para qué se utiliza? Esta se utiliza en el análisis y diseño de experimentos para evaluar la variabilidad de una variable aleatoria. Y la fórmula es la que les mostramos a continuación. (8.5) Coeficiente de correlación de Spearman para rangos. ¿Qué es? Esta es una prueba no paramétrica que mide la interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. ¿Para qué se utiliza? Esta la utilizamos para medir la correlación entre dos variables aleatorias continuas. Y la fórmula se la mostramos a continuación. (8.6) Prueba de rachas de Wolfowitz. ¿Qué es? Es un contraste que se basa en el número de rachas del mismo resultado que presenta una muestra. ¿Para qué se utiliza? Esta nos permite verificar la hipótesis nula de que la muestra es aleatoria, es decir, si las sucesivas observaciones son independientes. Y la fórmula se las mostramos a continuación. Otra de las pruebas estadísticas de las más utilizadas es la prueba de chi cuadrada o ji cuadrada, como es conocida también. Bueno, comencemos por definirla. ¿Qué es? Es una prueba que mide la discrepancia entre la distribución observada y otra teórica. A esta discrepancia le vamos a llamar bondad de ajuste, indicando en qué medida las diferencias existen entre ambas y, de haberlas, si es que esta discrepancia se debe al azar o es un comportamiento normal de las variables. ¿Para qué se utiliza en específico? Bueno, pues esta prueba es también nombrada como la prueba de independencia de dos variables. Esta prueba nos muestra qué tan independiente son las dos variables entre sí mediante la presentación de los datos. Para ello, pues tomo en cuenta la sumatoria de lo que es la variable observada y la compara con lo que es la variable teórica. Esta es la prueba de chi cuadrada. Es muy utilizada para mostrar la independencia entre las variables principalmente. Bueno, otra de las pruebas es la prueba binomial. ¿Qué es? Es una prueba para analizar variables dicotómicas. En el caso de las no paramétricas, son variables aleatorias y compara las frecuencias observadas en cada categoría. ¿Para qué se utiliza? Bueno, esta prueba nos ayuda a confirmar la frecuencia con la que se comporta una variable aleatoria. Esa es la función principal de lo que es la prueba binomial. ¿Qué técnicas aplicar en base a situaciones existentes en las empresas agropecuarias? En esta diapositiva como tal, decidimos poner un ejemplo que nosotros consideramos común en lo que es la industria agropecuaria, en el enfoque de lo que son semillas o el desarrollo de genética. En agroempresas dedicadas a la semilla, pues la estadística no paramétrica juega un papel importante, puesto que la estadística es de las principales herramientas que se utiliza para el análisis de datos en cuanto a lo que es el fitomejoramiento.
debido a que nosotros podemos hacer cruces de híbridos y estos a su vez expresan sus genes de manera aleatoria, a pesar de que exista una dominancia en donde notemos características de un gen que se expresan de una manera más fuerte que otras, es necesario determinar si ha sido azar o si es una cuestión de dominancia del gen como tal. Entonces, por eso creemos que se puede aplicar un sinfín de estadística tanto paramétrica como no paramétrica, principalmente porque son variables aleatorias en lo que es el fitomejoramiento. Para este tipo de pruebas podemos utilizar diferentes tipos de softwares. Para el análisis de datos podemos utilizar lo cual sería SPSS y Excel. Para ver de una manera gráfica los resultados podemos utilizar GeoGebra y Minitab. Tipos de pruebas no paramétricas, ventajas y desventajas de cada una. En esta diapositiva hablaremos de las ventajas y desventajas en general de las pruebas no paramétricas. La primera ventaja son versátiles, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos ni homoscedasticidad. Los métodos son más sencillos, lo que puede hacer un poquito más fácil la comprensión de estos métodos. Otra es que se puede aplicar en datos no numéricos. Podemos hacer análisis de cuestiones cualitativas. Otra de estas es que facilita la obtención de información, particularmente más importante y adecuada para el proceso de investigación. Esto se debe a que nos deja contemplar variables cualitativas, variables aleatorias, que pueden ser de fundamental importancia para nuestro objeto de estudio. Dentro de las desventajas, tenemos que no son pruebas sistemáticas, la distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta de lo que son nuestros parámetros de datos, por eso es no paramétrica. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. No es tan fácil de expresar de manera gráfica porque queda fuera de la normalidad. Muchos de los resultados que nos dan son aleatorios. Otra es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa muchas veces y esto vuelve un poco más difícil su comprensión en cuanto se hace la conversión de la información. Por otra parte, es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso para poder darle la significancia o la confianza que requieren las pruebas no paramétricas. Es de vital importancia que como ingenieros podamos realizar análisis estadísticos de datos. En conclusión, para las estadísticas paramétricas son importantes para fijar los parámetros y de este modo llevar un control de la población de nuestros cultivos. También con la estadística no paramétrica podemos conocer el comportamiento de las variables aleatorias dentro de lo que son las poblaciones de nuestros cultivos. Gracias.